Buenas tardes, buenos días a todos los oyentes de la web radio Samael Laxmi Internacional. En este domingo, 12 de agosto del año 2018, les damos la bienvenida a todos aquellos inquietos de conciencia y de corazón que buscan profundizar cada vez más en las enseñanzas gnósticas y hacer de esas dos columnas de la sabiduría y el amor la base para nuestra vida. Como es usual, cada vez que hay un programa por medio de esta web radio, vamos a seguir profundizando sobre enseñanzas prácticas 100%, porque es lo que necesitamos en estos momentos para comprender cómo podemos vivir una vida con mayor felicidad y con mayor armonía para nosotros y también para los demás. Estábamos reflexionando que es increíble cómo corre el tiempo. Ya estamos en agosto del año 2018, ha pasado más de la mitad del año. Creo que todos coincidimos en que cada vez más el tiempo corre, vuela, y no podemos dejar que sea lo mismo con nuestra vida, porque si bien el tiempo cronológico pasa para todos, es necesario detenerse un poco en la parte interior y utilizar bien ese tiempo que la providencia y la divinidad nos dan. Así que los vamos a dejar en estos momentos con el maestro Michael, que hoy va a compartir con nosotros un tema del cual han hablado mucho el venerable maestro Laxmi, el maestro Samael Aun Weor, que es en relación con los demás. ¿Por qué juzgamos a los demás? ¿Y cómo podemos mejorar esa situación? No convertirnos en juez de los demás, sino en jueces de nuestra propia vida. Muchísimas gracias. Queremos retribuir los saludos de todos los hermanos y simpatizantes y amigos de diferentes países del mundo que hacen llegar a través del chat de la web radio. Estamos transmitiendo, como ustedes saben, desde el monasterio gnóstico Aion 13 a los pies del Monte Olimpo en el país de Grecia, en Europa, para llegar a través del aura de la atmósfera de nuestro planeta, el Mahatma Shesti, a todas las personas que están interesadas en compartir las ideas de la gnosis, las ideas del trabajo gnóstico, las ideas del trabajo espiritual. Saludamos también a los hermanos y amigos de España, veo de varios lugares, de Italia, de Grecia, algunos que entienden el español, a los hermanos que están siguiendo la transmisión desde Suiza, los misioneros que están en Portugal, los hermanos de Alemania, los misioneros de Bulgaria. Vemos también a los misioneros que se encuentran desplegando misión en Francia. Muchos saludos para los hermanos de Uruguay, del monasterio Rajorcú y de todo el Uruguay. Hermanos del Brasil, vemos de varios lugares. También reciban nuestro cariñoso saludo de los Estados Unidos de Norteamérica, de Colombia, especial saludo para los hermanos de Colombia y los misioneros que ya se han sumado a la misión de León 13, reciban nuestros saludos, nuestros cariños, nuestras bendiciones para también desplegar la misión en ese país del Ecuador. A las personas que nos están siguiendo desde Sydney, Australia, queremos mandar también un saludo al venerable maestro Galeno y a su familia y a los hermanos que se encuentran realizando el curso de misioneros en lengua italiana en el monasterio Samael de Roma, en Italia. Aquí también estamos en un curso de misioneros en lengua griega, ya prácticamente terminando el 27 de agosto de este mes, con el cierre de una convivencia internacional para toda Europa, del 24 al 27 de agosto de este año, y estaremos no solo en la convivencia, sino transmitiendo en vía coaxial directa a través de la señal de la red a algunos lugares del mundo, algunas de las conferencias de la convivencia. Realizados los saludos protocolares en cuestión, vamos hoy a tratar, no me quiero olvidar también de todas las personas que nos escuchan asiduamente, sin identificarse, no de forma
anónima por alguna u otra razón, pero ellos también son personas que están escuchando, y si escuchan es porque les interesa ver qué decimos. Hay muchas personas anónimas que queremos entonces saludar, y que seguramente por alguna razón están entrando a ver cuál es nuestra propuesta, a ver qué es lo que estamos compartiendo nosotros. Sabemos que hay personas de muchísimos lugares del mundo que no solo nos escuchan en el momento de la transmisión, sino que después las grabaciones son repetidas centenares de veces a lo largo y ancho del mundo. Por eso somos muy cuidadosos de nuestras palabras, por eso sabemos que estos espacios no son para llenar un espacio mensual y decir, bueno, dimos la conferencia del mes, sino que es nuestro objetivo también llegar a la conciencia de todas las personas de buena voluntad que quieran hacer y seguir adelante en su trabajo espiritual, que este espacio no sea solo un compartir de una conferencia y de algunas palabras, sino que deje alguna herramienta clara, concreta y concisa, para que a partir de hoy, cuando termine la audición, tengamos algo más, una herramienta más para aplicar en nuestra vida cotidiana. Porque si no, palabras pueden ser muy lindas, puede haber muchas, pero si con esto no capturamos algo para nuestra vida, no digo que ha sido una pérdida de tiempo, pero puede ser un conocimiento teórico más, y no nos interesa el conocimiento teórico, nos interesa qué es lo que nosotros podamos practicar. Hoy tenemos un tema del cual nos recuerda una conferencia del venerable maestro Samael Aun Weor, que se llamaba ¿Por qué juzgamos a los demás? Entonces tenemos que comenzar nuestro análisis del día de hoy diciendo que nosotros en la vida cotidiana nos dejamos llevar muchísimo por las apariencias, por lo que vemos, por lo que oímos. Me recuerdo que hace un tiempo había alguien que decía, de todo lo que veas no creas nada, y de todo lo que te digan no creas nada, y de todo lo que veas solo la mitad. Porque muchas cosas aparentes no son así. La vida es como una película. Es una película compuesta, como es natural, por muchos cuadros, escenas, actores, personas. Y cuando nosotros nos identificamos con las distintas escenas, comedias y dramas y tragedias de la vida, es obvio que a través del proceso de la fascinación se cae en el sueño psicológico, en el sueño de la conciencia. Por eso el motivo tan importante que nosotros no debemos identificarnos con las escenas del teatro de la vida, porque si pasa eso, nos convertiríamos en actores, de la película, y al convertirnos en actores, se para la posibilidad de conocernos a nosotros mismos, de conocer la verdad, de conocer a las personas, porque estamos cumpliendo con un rol de un actor, estamos siendo parte de una película, estamos siendo parte de una escena, y no estamos siendo observadores de la película para aprender la enseñanza que la película nos quiere transmitir. Es decir, si nosotros no nos identificamos jamás con ninguna situación de la vida y nos mantenemos alertas y vigilantes, comenzaremos a tener la posibilidad de empezar a capturar las enseñanzas, la sabiduría, el conocimiento que cada escenario de la película de la vida, del teatro de la vida, tiene para nosotros. Por eso es totalmente indispensable al inicio de nuestra conferencia decir que es una gran necesidad empezar a practicar la no identificación, empezar a practicar el intento, a lo menos, de cuando vienen las circunstancias de la vida, mantenernos nosotros en nuestro centro de radiación de vida, en el centro del círculo, no irnos hacia la derecha ni hacia la izquierda del péndulo, para poder de esa manera procesar los eventos a través de la conciencia y no a través de cuando la persona se identifica, el evento empieza a ser procesado por la falsa personalidad, por el agregado psicológico, haciéndonos aumentar las posibilidades de que cometamos un error, porque es muy diferente la reacción de la conciencia ante un evento de la vida
a la reacción del ego y la falsa personalidad. Es decir, si estamos identificados, lo más seguro, o 100% seguro, es que la reacción al evento provenga de parte del ego y de la falsa personalidad y no de la conciencia. Y eso va a producir una reacción siempre con error. Cuando la persona no está identificada y no se deja llevar por las apariencias de la vida y tiene la posibilidad de reaccionar ante el evento con su conciencia, hay una altísima posibilidad que reaccione correctamente o que se comporte vamos a no usar la palabra reacción, que se comporte correctamente ante las circunstancias de la vida. No quiero preguntar si se está escuchando bien, porque como hay más de 100 computadoras escuchando, 250 personas, y nadie se ha quejado a través del chat, se supone que se está escuchando, llegando el audio correctamente, por lo que seguimos avanzando entonces. Entonces, nos hemos dado cuenta que normalmente cuando una persona tiene un problema, los problemas surgen de la identificación con el evento. Y los problemas, en gran cantidad de situaciones, obedecen al miedo, se sostienen por el miedo. Es decir, cuando una persona dice, tengo un grave problema, tengo un gran problema, atrás de todo eso, en la gran mayoría de las veces, lo que está sustentando eso que nosotros llamamos un problema es el miedo. A veces el miedo al hambre, el miedo a la miseria, el miedo a perder la casa, el miedo a perder el trabajo, el miedo a no tener dinero, el miedo a no tener salud, el miedo a no tener una cosa o la otra. Si la persona contaba al maestro Samael, tiene un problema económico, el maestro Samael decía, y la persona, por ejemplo, tiene miedo que no puede pagar el alquiler, lo van a dejar en la calle, y se hace un drama terrible, claro, lógico. Y se preocupa, llega el momento, quizás, muchas veces no llega ese momento. Y sí, el maestro Samael, bueno, y si lo sacan a la calle con todos sus muebles, y la persona dice, ¿qué va a hacer con todas las cosas? Y decía, y bueno, la persona se va para la calle, algún día alguien va a levantar los muebles, no los van a dejar ahí en la puerta, en la vereda, algún lugar va a tener para dormir, mal o bien, en algún lugar se va a acomodar, pasa un tiempo y ¿dónde quedó el problema? Lo echaron, consiguió otro lugar, perdió los muebles, ¿y cuál es el problema? ¿Cuántas cosas han perdido gente en mucho peor? Entonces, claro, estamos analizando un caso extremo. Si la persona pierde el trabajo y dice, uy, y si pierde el trabajo, y a veces lo pierde y consigue uno mejor, y a veces no consigue por un tiempo y tiene que tener un aprendizaje, y a veces consigue enseguida, y uno se preocupa por un futuro que cuando llega, generalmente ese futuro cuando llega, es muy diferente a la idea que nosotros nos hemos hecho de esa situación, a las preocupaciones que hemos tenido por esa situación. Y nos vamos dando cuenta poco a poco, si miramos hacia atrás, que todo lo que nosotros teníamos miedo que pasara, muchas veces no pasa. Y todo el cúmulo de energías tremendo que nosotros gastamos en ciertas problemáticas y preocupaciones, no hubieran tenido sentido, porque lo que nosotros pensábamos que iba a pasar, nunca llegó. Después que pasó el problema, seguimos viviendo, las cosas pasaron, de alguna forma nos arreglamos, y nos vamos dando cuenta que el mundo es apariencias, las cosas son fugaces, ilusorias, y que no tiene sentido identificarnos con las cosas, más bien a nosotros lo que nos conviene es la acción. Ante un evento a resolver, la preocupación no va a resolver nunca ese evento. Lo que va a resolver el evento es la acción. Y el día y el momento que nosotros enfrentamos eso que las gentes llaman problema, como se dice, agarramos el toro por los cuernos, el problema se terminó. ¿Dónde quedó el problema? Lo enfrentó, de una forma o de otra, nos gusta o no nos gusta la solución, se solucionó y terminó esa preocupación, que no tenía sentido, simplemente se convirtió en un gasto de energía. En nuestro análisis hasta este punto de nuestra intervención, de nuestro diálogo, de nuestra conferencia, tenemos que decir que hay una tendencia general de todo el mundo
a juzgar equivocadamente a todas las demás personas. Y eso realmente no es correcto. Todos juzgan a todos equivocadamente. Pero ¿por qué las personas juzgamos o juzgan a los demás? Eso es bastante fácil de comprender, porque sucede que nosotros proyectamos nuestros defectos psicológicos sobre los demás. Cada cual ve en el prójimo los propios defectos. Y los efectos que nosotros decimos o criticamos o juzgamos en otras personas, resulta que en el fondo no es ni más ni menos que nuestros propios defectos. Y juzgamos, nos explica el maestro Samael, juzgamos a los demás porque esos defectos que los vemos tan evidentemente en los demás, no los resistimos, no soportamos ver la situación, porque es como si alguien nos estuviera diciendo, mira, tú sos así, 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 estás haciendo esto, esto, esto. Con la acción es un efecto, es como un espejo que nos está mostrando cómo somos. Y muchas veces no estamos preparados para aceptar cómo somos realmente, y eso nos molesta. Es decir, ustedes han oído hablar alguna vez de lo que se llama la antipatía mecánica. Cuando una persona dice, bueno, yo conocí a fulano, inmediatamente no me cayó nada bien. Ese tipo me cae mal. Esa mujer no me cae bien. Eso se debe a que la persona que supuestamente no nos cae bien está expresando una serie de defectos psicológicos o alguno en particular muy groseramente que nosotros tenemos y que nos molesta verlo tan evidentemente en el otro, que entonces decimos, esa persona no me gusta, esa persona algo tiene, esa persona me cae mal. Simplemente lo que está pasando es que tiene algo que tenemos nosotros y lo muestra descaradamente porque la persona no se da cuenta que está mostrando eso. Nosotros generalmente no nos damos cuenta de los defectos que tenemos nosotros, pero si nosotros le preguntamos a cualquiera de nuestros compañeros, hermanos de la senda, amigos, ¿cómo somos? Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe cómo somos nosotros, menos nosotros. Eso es un asunto tragicómico. Si nosotros le preguntáramos a los demás, ¿me pueden decir cómo somos? Todos nos pueden decir en cuestión de segundos, nadie necesita ponerse a pensar. Bueno, así. Pero resulta que nosotros no sabemos. Por eso es que en el mundo existe la ley del karma. Porque si nosotros aprendiéramos en los demás para corregirnos, la corrección sería miles de veces más rápida. Nosotros no aprendemos con las experiencias de los demás y por eso existe la ley del karma, para que uno pueda aprender en pellejo propio, en carne propia, las problemáticas egoicas que cargamos. Por eso existe la ley del karma, para que se nos muestre a través del sufrimiento qué es lo que no tenemos que hacer. Cuando nosotros proyectamos nuestros defectos psicológicos en los demás, se sucede un fenómeno, y ese fenómeno es que casi siempre, como estamos proyectando un defecto y el que está juzgando es un defecto propio nuestro en algo que tiene la otra persona, generalmente lo que se está sucediendo es un ego juzgando a otro ego. Entonces, en ese caso, la proyección se va a convertir en un juicio erróneo. No existe posibilidad que un ego juzgue de manera conscientiva, porque no tiene conciencia, la tiene atrapada. En el momento de juzgar, es el ego generalmente el que está juzgando. Entonces, los defectos psicológicos que nosotros cargamos nos convierten en personas injustas. Y una persona injusta tiene un grave inconveniente en su vida, porque si somos injustos, estamos violando la ley. Porque la ley es justa. La ley tiene dos columnas, que son la misericordia y la justicia. Cuando nosotros practicamos la injusticia, provocamos una violación de la ley. Y al provocar una violación de la ley, nos estamos ganando nuevos karmas. Por eso a nosotros no nos conviene juzgar a nadie. Que cada persona viva como quiera. Cada persona es libre. Me recuerda un antiguo ritual egipcio que dice en una parte, haz lo que quieras, esa es la única ley. Pero no olvides que de todos tus actos habréis de dar cuenta. ¿Ve? Entonces, existe el libre albedrío. Cada quien es libre de hacer, decir, pensar lo que quiera.
Cada quien es libre de seguir el camino que quiera, cada quien es libre de estar en la institución que quiera. Nosotros no somos nadie para decirle a los demás qué tienen que hacer. Pero en el momento que nosotros juzgamos a los demás con una proyección del ego, se inserta en nuestra vida la injusticia. Y al convertirnos en injustos, hay una violación de la ley, amargamos nuestra vida y amargamos las vidas de los demás. Por eso, en primera instancia, acá ya hay un primer punto por el cual no nos conviene juzgar a los demás. Que cada quien haga lo que quiera, porque en definitiva, cada quien después, se me mezcló una palabra del griego. Después, metá en griego es después, porque acá estamos todo el día hablando en griego y ahora tenemos que cambiar el canal al español. Entonces, después que hay una injusticia, aparece una violación de la ley, amargamos a la vida de nuestra y amargamos la vida de los demás, lo que es mucho peor. Hay un defecto psicológico que en este fenómeno que estamos analizando se manifiesta mucho, que son los celos. El defecto de los celos ha causado muchísimo daño a la humanidad, a las personas. Existen celos de muchos tipos: celos políticos, celos religiosos, celos institucionales, celos de tipo profesional, celos pasionarios de la pareja. Y el yo de los celos es un yo, es ciego, no sabe de lógica, no razona, no entiende. Y sufre tremendamente cuando a los demás les va bien, cuando los demás tienen un buen pasar, cuando los demás triunfan. Los celos políticos, vemos en la política personas que hacen de todo tipo de cosas, que hablan mal de muchísimo entre los políticos, para decir que ellos no son así, que ellos hacen las cosas bien, que los otros son malos, para conseguir adeptos, para conseguir poder, para conseguir votos. Pero el político, nosotros tendríamos que aprender a vivir políticamente, a convivir entre nosotros, a tener armonía, a ser buenas personas, a tener bondad con los demás. Cuando alguien se pone a juzgar a los demás, generalmente está metido el defecto de los celos. Los celos religiosos son terribles. Los celos institucionales. Muchas personas, para que no se vaya la gente o para que ganar nuevos adeptos, empiezan a hablar mal de otras personas, de otros hermanos, de otros maestros, de otros iniciados. Grave error, porque lo único que están ganando es un gravísimo karma. Un gravísimo karma. Eso no es que no lo debamos hacer, porque como digo, cada quien es libre de hacer lo que quiere. No nos conviene si no queremos aumentar nuestro karma. Existen celos profesionales, celos artísticos, celos de todo tipo. Al yo no le gusta que a las otras personas les vaya bien, y aparecen los celos. Es uno de los egos que nosotros tenemos que empezar a ver, y cuando quiera aparecer, hacer un súper esfuerzo por no dejarlo manifestar, porque no nos conviene a nosotros, nos retrasa, nos llena de mala energía, nos aumenta el karma, y además de amargarnos la vida, porque una persona celosa, de cualquier tipo, no estamos hablando solo de celos de pareja, celos de todo lo que hemos nombrado, sufre. La persona que tiene celos sufre, tiene sufrimiento, porque no le gusta que a los demás le vaya bien, no les gusta que los demás triunfen, no les gusta que los demás cristalicen sus sueños, sus proyectos. Es un terrible veneno el ego de los celos, y tenemos que hacer lo posible para verlo, comprenderlo y someterlo a la eliminación. Bueno, las apariencias engañan, y cuando nosotros nos movemos por las apariencias identificadas por un agregado psicológico, lo que generalmente sucede es que el ego se pone a calumniar a la gente, porque ya es un paso más grave. Es decir, cuando la persona juzga, bueno, podría estar juzgando, pero muchas veces ya pone su propia interpretación. Entonces, cuando al juicio equivocado de un ego que estamos proyectando sobre los demás le sumamos las interpretaciones propias de la persona, ahí aparece la calumnia, convirtiendo el problema en un más grave todavía. Todo el mundo calumniando a todo el mundo, y la calumnia la definimos como un juicio equivocado que hacemos de otra persona. Eso, el problema ya es más grave, porque se está ofendiendo al propio, y quien emite ese juicio equivocado, como está faltando a la verdad,
se ofende a sí mismo. Y al ofenderse a sí mismo, sufre, y al sufrir tiene dolor. Y al tener dolor no puede ser feliz, no puede ser libre. Y acá estamos viendo el segundo aspecto. ¿Por qué tenemos que darnos cuenta que no nos conviene juzgar a los demás? Repito, que cada quien viva como quiera, que cada quien haga lo que quiera. ¿Vamos a ser más felices nosotros? ¿Van a ser más felices los demás? No hemos venido en este mundo a convencer a la gente, de nada. No hemos venido a este mundo, no tenemos un cuerpo físico para satisfacer el ego de nuestros familiares, las requisitos, las exigencias de nuestros familiares, de nuestros amigos, de la sociedad. Hemos venido a este mundo y la Madre Bendita de Kundalini nos ha dado un cuerpo, a hacer un trabajo espiritual, a conocernos a nosotros mismos, a convertirnos en buenas personas, donde se exprese el cariño, la amistad verdadera, la bondad, esas virtudes del alma que nos permitan convivir en una cultura, en una sociedad donde existan las normas de la poliética, las normas, muchos, ética, esas normas de convivencia en las cuales ya no, en una edad de oro no puede existir los celos, no puede existir la calumnia, no puede existir el juicio equivocado, no pueden existir esas cosas. Por eso saber vivir es muy difícil. Vivimos en un mundo de apariencias, ilusorio, tenemos la tendencia a identificarnos con las apariencias, olvidando lo esencial que es el ser de nosotros mismos, la conciencia, el alma, eso real que nosotros tenemos en nuestro interior. Entonces lo que tenemos que empezar a darnos cuenta, que si nosotros nos identificamos, la conciencia se duerme. Si la conciencia se duerme, no nos podemos conocer a sí mismos. Y si nosotros no podemos conocernos a nosotros mismos, ¿ustedes piensan que una persona que no se conoce a sí mismo puede conocer a los demás? Eso es como cuando hacíamos el análisis, porque uno dice muy deportivamente, muy fácilmente, emitimos juicios de los demás. Pero cuando analizábamos el tema del individuo, la sociedad y el gobierno, y ahí nosotros decíamos que una persona que no se gobierna a sí mismo, imposible que pueda gobernar un país de millones de personas. Para poder gobernar un país de millones de personas y administrar un país de millones de personas, la persona se tendría en primer escalón gobernarse a sí mismo. Y acá es lo mismo. Una persona que no se conoce a sí mismo, ¿cómo puede conocer a los demás? No hay posibilidad. Entonces cualquier cosa que nosotros digamos de los demás, casi siempre, no es exacto. Porque no conocemos la realidad, vemos las apariencias y juzgamos en base a las apariencias. Lo que yo quería seguir en este pequeño análisis que estamos haciendo es que cuando no hay tercer estado de conciencia, que en este momento en la conferencia, si todos nosotros queremos, podemos concentrarnos sin hacer nada raro en nuestro corazón, tomar conciencia de nuestro cuerpo y seguir escuchando la conferencia en un estado diferente. A partir de ahora podemos recordarnos a nosotros mismos. Tercer estado de conciencia, estado de despertar, sin identificación, ni con las palabras, ni con el sonido, ni con nada. Estamos en recuerdo de nosotros mismos, con nuestra conciencia serena, tranquila, escuchando porque queremos aprender, escuchando porque queremos tomar a través de la palabra, del éter, la fuerza que transmite el ser de nosotros, de cada uno de nosotros. Entonces, si la persona, primero, no se conoce a sí mismo, segundo, proyecta sus propios defectos sobre los demás y ve en los demás los defectos de la misma persona. Tercero, juzga equivocadamente las acciones. Cuarto, las acciones no coinciden con el juicio que la persona emite. Y quinto, el juicio que se emite, en verdad, es el juicio del defecto psicológico que está juzgando. La conclusión de todo esto, si me están siguiendo, es que se está produciendo, los demás nos están produciendo lo que se llama un efecto espejo. Pero nosotros lamentablemente no nos damos cuenta en ese, como no hay
tercer estado de conciencia. Nos damos cuenta que es un efecto espejo y nos identificamos con la situación, pensando que los demás son malos, que nos hacen la vida imposible, que los demás no nos ayudan, que los demás esto, que los demás tienen la culpa de todas nuestras desgracias y desventuras. Y no, nos estamos dando cuenta que los demás son un efecto espectacular, muy maravilloso para los que queremos conocernos a nosotros mismos, porque los demás actúan como un espejo, el espejo en el cual podemos ver claramente y sin ninguna clase de esfuerzos nuestros propios defectos psicológicos. En este punto de la conferencia estamos llegando a algo de lo más importante. El que quiera conocerse a sí mismo, el que quiera avanzar rápidamente en el trabajo interior, el que quiera conocer cuáles son las cosas que nos hacen esclavos y que tendríamos que saber que tenemos para poder trabajarlas, eliminarlas y ser más libres, poder funcionar más armoniosamente con nosotros mismos, con la sociedad y con el mundo. Tenemos que empezar a darnos cuenta que todo lo que nos molesta de las demás personas está dentro nuestro de una manera u otra. Nos está mostrando algo que nosotros podemos usar para realizar el trabajo psicológico de autoconocimiento. Cuando una persona se sueña con espejos en los mundos internos, en el astral, espejos en el astral, se le está indicando que tiene que trabajar con la autoobservación. ¿O no es así? El espejo es un símbolo que llama a la autoobservación. ¿Ven? Y en este punto entramos en un fenómeno interesantísimo, que es que si en los asuntos de la vida práctica, terrenales, nosotros no podemos funcionar o entender la vida de las personas normales, quizás ya más adelantados de nuestros hermanos, ¿cómo va a poder entender o juzgar correctamente la vida de un adepto de la logia blanca o de un maestro de la logia blanca, una persona que no puede juzgar la vida de los demás correctamente y que tampoco se conoce a sí mismo, pero tiene la osadía y el atrevimiento de opinar y de juzgar a los iniciados, a los auténticos maestros de la logia blanca, que ya han hecho un trabajo que ha costado sangre, sudor y lágrimas, porque no existe ningún maestro de la logia blanca que se haya autorrealizado de regalo, que se haya autorrealizado así fácilmente. Todas las autorrealizaciones han costado muchísimo, grandes y terribles pruebas, esfuerzos, situaciones de todo tipo que las personas ni se imaginan, pero después muy deportivamente sí tienen la osadía de juzgar que el maestro fulano está caído, que el otro es un impostor, que el otro no sé cuánto, que por qué el maestro usa esto o usa lo otro, sin tener la más mínima idea de nada de lo que está sucediendo. Es por eso que crucificaron al Cristo, es por eso que al maestro Samael lo trataban de impostor, es por eso que al venerable maestro Lakshmi muchísimas personas no lo aceptaban, ni lo reconocían como maestro, y así ha sido, y así será, porque el sueño y la inconsciencia de la humanidad es atrevida, el sueño es atrevido, y las personas se piensan que pueden juzgar a los iniciados y a los maestros, cometiendo terribles y graves errores, más graves, porque cuando una persona se mete contra un maestro de la logia blanca, contra el ser de cualquier persona, reconocido o no reconocido, se está metiendo con algo interno. Y si no tiene un real conocimiento de causa y una misión para hacer o decir algo, con conocimiento de causa, se está echando terribles karmas. Las personas que se ponen a juzgar sin conocimiento de causa interna a los iniciados y a los maestros y adeptos de la logia blanca. Por el bien de la obra espiritual de todas las personas del mundo que están haciendo una obra, no nos metamos con los iniciados y maestros de la logia blanca si no tenemos un conocimiento de causa en la parte interna, porque estaríamos contrayendo terribles karmas, que seguramente cuando esos karmas caen en la persona, lo aplastan, lo revientan. La persona no resiste porque es muy superior. Se ha metido esa persona con fuerzas que no conoce. Se ha metido a manejar y decir cosas que no tiene la más mínima idea. Y cuando llegan esos karmas, cuando bajan esos karmas a la parte física, la persona no lo aguanta. Es imposible que aguante esas cosas.
Entonces, nosotros necesitamos que esa proyección mental hacia afuera se termine, se corte. Cuando la mente empiece a proyectar, cuando la mente empiece a juzgar, nosotros podemos pararla. Nosotros podemos hablarla en las disciplinas de la mente y decirle a la mente, no te acepto esos pensamientos, retírame esos pensamientos. Yo soy tu amo y Señor y tú eres mi esclava por la consumación de los siglos. Fórmulas enseñadas por el maestro Samael en la segunda joya del dragón amarillo. La disciplina, la mente se le controla y se le ordena con voluntad. A la mente se le ordena con voluntad. Una mente desordenada, si no sirve para comprender las cosas terrenas, ¿cómo la mente podría servir para conocer las cosas celestiales, para conocer las cosas de Dios, para conocer las cosas de los adeptos, para conocer las cosas de los maestros? Escuchamos muy deportivamente muchas personas decir, no, porque fulano es mago negro, o fulano está caído, o fulano está en cosas. Tenemos conocimiento esotérico de causa en la parte interna de todas esas cosas. Y si tuviéramos esos conocimientos, tenemos permiso de la logia blanca y de las jerarquías para ponernos a meter a decir esas cosas. El maestro Samael, en el libro Revolución de Bel, dedica un capítulo a muchas personas que se llama Yo Acuso. Y dice, fulano, mengano, tal cosa, y declara algunos enemigos del camino espiritual, pero con una misión que le habían encomendado y con un conocimiento en la parte interna. Tenía esa misión, y el maestro dijo, Samael dijo, después de eso, tuvo que pagar un karma por acusar públicamente a ciertas personas que estaban combatiendo a la gnosis y combatiendo a los maestros de la logia blanca. Se le dio esa misión, pagó un karma, recibió otro dharma porque lo hizo, pero tenía el ordenamiento interno de hacer eso. No nos metamos con las cosas que no conocemos, no nos metamos con las cosas que no manejamos, porque eso es muy peligroso, es tremendamente peligroso. Y un poco ya entrando en conclusiones de nuestra conferencia, porque la parte de no juzgar a los demás, yo creo que está clara. Estamos hablando tranquilos, despacio, para que los hermanos del Brasil que hablan portugués nos puedan entender, para los hermanos de Italia, que hay varios, nos puedan entender, para los hermanos de Grecia, poquitos que entienden el español, nos puedan entender. Entonces, ya entrando en conclusiones de la conferencia, nos vamos dando cuenta también que hay ciertos aspectos del agregado psicológico que para nosotros es bastante fácil ver, conocer, comprender y eliminar. Son aspectos que se encuentran en el lado visible de nuestra luna psicológica. El maestro Samael habla de que el agregado psicológico lo podemos comparar con una luna. Entonces le llama al agregado psicológico la luna psicológica. Entonces, la luna, como ustedes saben, en una comparación simbólica, tiene una cara que siempre da a la Tierra y tiene una cara oculta que nunca vemos. En esa cara simbólica de la luna psicológica están todos los egos que nosotros podemos ver fácilmente, que podemos trabajar. Y cuando la persona los empieza a trabajar y empieza a controlarlos y a tener un comportamiento correcto, nos vamos dando cuenta, eso cambia el comportamiento, y a través de un comportamiento correcto, la persona un día se convierte en un santo. El santo es esa persona que ha conseguido un comportamiento correcto en las acciones de la vida diaria. Y el maestro Samael dice, pero yo no me quedo en ese punto, yo no quiero ser santo, yo quiero llegar a la maestría. Más allá de la santidad está la maestría, que la maestría consiste en conseguir la sapiencia de la vida, de los eventos. Y para conseguir la maestría, ya el iniciado también se tiene que empezar a meter con los agregados psicológicos que se encuentran en el lado oculto de la luna. La perfección de la maestría aparece cuando ya hay un trabajo sobre esos agregados que no se ven nunca. Me recuerdo una oportunidad
que el venerable maestro Lakshmi, que es un maestro que se caracterizó en su última venida con el cuerpo físico colombiano, se caracterizaba por ser muy sencillo y transmitir el conocimiento con enseñanzas muy prácticas, muy fácil de entender, con un lenguaje muy simple. Me recuerdo cuando él explicaba cómo se hacía para que una persona, qué tenía que pasar para que una persona pudiera ver los agregados psicológicos del lado oculto de la luna. Y él decía, el maestro Lakshmi explicaba, para que la luna psicológica gire y podamos ver un agregado que está atrás y quede adelante, se necesitan situaciones nuevas que nosotros nunca, jamás hayamos vivido. Cuando nosotros nos enfrentamos a una situación o a un escenario que nunca vivimos, gira la luna psicológica y aparecen circunstancias nuevas que nos permiten ver agregados psicológicos que nunca se habían manifestado porque no habían tenido la oportunidad de un escenario adecuado para manifestarse. Supongo que se está entendiendo, que claro. Es decir, cuando nosotros vivimos situaciones nuevas, pueden aparecer agregados nuevos y aparecen nuevas reacciones y nos da la oportunidad de conocer cosas que jamás habíamos visto de nosotros mismos. Una persona se piensa que no es ladrón y que nunca robaría, jamás robaría nada, pero quizás en el lado oculto de la luna psicológica, muy oculto, hay un ego ladrón que, dadas las circunstancias, quizás lo haría. Quizás una persona va caminando por un campo y ve un árbol de manzanas, con unas manzanas muy lindas, y va y toma una, y dice, bueno, pero es de la naturaleza, pero eso es de alguien, no tiene permiso. Y bueno, se robó una manzana ¿cómo diríamos? Con justificación, porque no había nadie, porque no pasa nada, porque es una manzana, pero no era de él, y no tenía permiso. Puede ser que muchas cosas que pensamos que no tenemos, en lo más hondo de nuestra conciencia, quizás existan. Entonces, acá estamos en un punto. Ya hablamos de no juzgar a los demás, hablamos del efecto espejo, hablamos del santo y del maestro, y quiero entrar en un poquito en el punto de la diferencia entre un santo y un maestro. El santo es el que empieza a controlar los elementos de la naturaleza. El elemento tierra, cuando la persona lo controla, le confiere a la persona una cosa que se llama el poder del talento. Eso da el elemento tierra. El elemento agua, cuando uno lo logra controlar, da el poder de la castidad científica, el correcto manejo de las energías sexuales. El elemento fuego, el elemento aire, cuando lo controla la persona puede empezar a tener ciertos gustos de lo que es el amor. El elemento fuego controlado le da a la persona la humildad y el elemento éter la voluntad. Cuando la persona le extrae a la tierra el talento, al agua la castidad, al aire el amor y al fuego la humildad y al éter la voluntad, en ese momento podríamos decir que la persona, comportándose correctamente con todo eso, adquiere el nivel de santo. El santo es aquel que ha llegado a un nivel en el cual tiene un comportamiento civil bien, perfecto, adecuado. Entonces, eso hace que la persona sea un santo, pero para ser maestro se necesita encarnar el alma. ¿Ve? Para ser maestro ya se necesita la encarnación del alma, que ya es un paso más, es un paso para llegar a la maestría. No alcanza con un buen comportamiento. Por eso entre el santo y el maestro hay una gran diferencia. Para hacerse santo se necesita una técnica psicológica que nosotros conocemos como la negación. El santo lo logra negándose a sí mismo. ¿Qué es la negación de sí mismo? La negación del ego. Si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, el ego se sigue expresando y continuamos siendo un vehículo del ego, un vehículo de la parte de los defectos psicológicos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para llegar a ser santos es no prestarle más las herramientas con las que el ego trabaja, que es nuestro cuerpo físico, que es nuestra psicología. El negarse es tomar la decisión
de no volver a cometer un error. Vamos a suponer, una persona tiene un defecto psicológico que todos los días le grita de mal manera a su esposa en la casa. Entonces, un día se sienta, dice, bueno, se pone a reflexionar, no, se da cuenta que no es correcto tratar mal a su esposa, que la esposa trabaja todo el día, que le cocina, que lava la ropa, que tiene la casa limpia, que lo quiere, que lo acompaña a todos lados. Todas las cosas, miles, sería una lista interminable de las cosas buenas que hace la esposa. Pero, por cualquier razón, hay un defecto pequeño y la persona le grita. Un día se da cuenta que eso no es correcto y dice, bueno, esto no lo voy a hacer más, está mal. Tiene la comprensión y decide negarse. Esa es la negación. No tratar de volver, no, tomar la decisión de cuando venga el evento, no volver a cometer el error. Esa es la negación del ego. Ya cuando vuelve el evento, se vuelve a presentar la situación, por ejemplo, cualquier detalle, sucede cualquier detalle, entonces la esposa le trae algo que al esposo no le gusta y tiene la oportunidad de gritarle y decirle, no te dije, ¿cuántos años de casado tenemos? No te dije que yo tomo el vaso, el agua en el vaso grande, ¿cuántas veces te lo tengo que decir? Pero, como se hizo la negación, dice, no, eso está mal. Y en el momento que va a decirlo, se aguanta, y ahí viene un segundo paso de la negación, que es la renuncia. La negación es una decisión. La renuncia es cuando el evento se va a manifestar, logra vencer, controlarse y no hacerlo. Ahí se le saca una terrible energía al ego. ¿Ve? Entonces, con el cambio de comportamiento empieza a aparecer la santidad. Pero para llegar a la maestría y a encarnar el alma, se necesita otro paso más. No alcanza con la negación y con la renuncia. Para llegar a la maestría se necesita la muerte psicológica para poder encarnar el alma. La muerte psicológica. Entonces, el maestro que ya es santo, ¿qué pasa? Se negó, renunció al error y muere psicológicamente a través de los poderes de la madre Kundalini, porque ya hay comprensión. Al morir psicológicamente empieza a encarnar la sapiencia que tiene el ego. El santo es santo, el maestro es sabio, tiene sapiencia. La sapiencia es el conocimiento del origen de las cosas. Es más todavía que la sabiduría. Es el conocimiento del origen de las cosas. Y ahí nos vamos dando cuenta que la maestría y la santidad son dos cosas. Parecería que uno se tiene que hacer primero santo y después maestro. Pero resulta que es las dos cosas a la vez. Es lo mejor. A medida que uno se va haciendo santo y que va corrigiendo su comportamiento y su reacción a los diferentes eventos de la vida, también va muriendo. Va encarnando alma, va encarnando sabiduría. Y de esa manera se va produciendo la conquista de la santidad y la maestría en forma simultánea. De tal manera que cuando llega el momento de encarnar a su ser, la persona ya es santo y es maestro. Porque mira lo que pasa, si la persona se hace santo, pero no se hace maestro, se queda en un nivel en el cual no hay sabiduría, simplemente hay correcto comportamiento. Y también hay el peligro de, si no tiene conocimiento intelectual, de convertirse en un santo estúpido, dice el maestro Samael, usa esos términos. Y el maestro que se hace maestro sin ser santo, corre el terrible peligro de hacerse canasmusa. Porque un maestro que no es santo, o sea que no ha corregido su comportamiento, y que sigue cometiendo algunos errores, y que quizás logra hacer ciertas iniciaciones, levantar serpientes, y llegar a ciertos niveles de encarnación del ser, pero todavía sin ser totalmente santo, se convierte en un canasmusa, porque tiene doble centro de gravedad, tiene la expresión del maestro y tiene la expresión del ego, que sigue cometiendo los diferentes errores. Entonces, en esta, ya prácticamente redondeando nuestra pequeña conferencia del día de hoy, que no es por cantidad, sino que es por calidad. Si nosotros juntamos los dos aspectos, la santidad y la maestría, a través de la negación y la muerte,
a través del correcto comportamiento y de la encarnación de la sabiduría y del alma, cuando uno llega a ser maestro ya se puede expresar su ser de una manera más fiable, sin correr el peligro del doble centro de gravedad, que es muy peligroso, y que siempre, si no se corrige, siempre termina mal. Un Hanasmussen que no se dedica a matar el ego, termina mal, porque termina con el doble centro de gravedad, siendo parte de lo que son los abortos de la naturaleza. Entonces nos conviene que esas cosas se hagan en forma simultánea. Y en el tema, ya redondeando, de terminar con el juicio hacia los demás, una pequeña reflexión. A nosotros el mal no se corrige combatiéndolo. Si nosotros queremos difundir el bien, no es combatiendo el mal. Para que el mal desaparezca, se necesita predicar el bien. Si nosotros vivimos, por ejemplo, en una comunidad, una comunidad gnóstica, hay muchas casas, quizás jardines, y vamos a suponer que todas las personas no arreglan su jardín, no cortan el pasto, la maleza sube 1 metro. Entonces nosotros si vamos y decimos, pero ustedes ¿por qué no cortan el pasto? Que eso está muy mal, que somos gnósticos, que estamos dando un mal ejemplo, ¿por qué hay que ir y cortarlo? Eso causa un rechazo y la gente no escucha, no lo corta. Pero si yo tengo un pedazo de terreno y voy y corto mi pedazo y lo dejo bien lindo, lo pongo flores, bien cortito, lo otro, que está mal, se ve más mal. Y si viene el segundo y lo corta, y quedan 2 bien y 3 o 4 mal, los que están mal se notan más mal, se nota peor. Más mal es sinónimo de peor. Peor, no peor, peor. Entonces, si la casa del vecino está despintada, yo digo, pero usted vive en este barrio, ¿y por qué no pinta la casa? No, pero si yo voy y pinto la mía toda linda, el otro, solo por envidia quizás que va y la pinta. Entonces, no nos preocupemos más en combatir a los demás, en tratar de que los demás se corrijan, sean buenas personas. Preocupémonos nosotros de ser buenas personas, de ser útiles a la sociedad, útiles a Dios, de ser buenos ciudadanos. Si una persona en el tráfico está apurada y nos toca bocina y quiere pasar y corre y nos insulta, dejarlo pasar. Si nosotros por 30 segundos antes o después no nos va a pasar nada. Cultivar la amistad, cultivar la bondad, ser personas bondadosas, amorosas, cariñosas, que nos preocupamos por los demás, que nos preocupamos, en este caso, por el avance esotérico, espiritual de nuestra hermana la humanidad, que vamos a ir donde nos llaman y no vamos a molestar a nadie donde no nos llaman, que no vamos a juzgar a nadie, porque como dice una historia del dicho popular, si quieres saber cómo es una persona, no escuches lo que dicen de esa persona, escucha lo que las otras personas, si quieres saber cómo es una persona, no escuches lo que esa persona dice de los demás. Perdón, vamos de nuevo. Si quieres saber cómo es una persona, no escuches lo que dicen los demás de esa persona. Escucha lo que esa persona dice de los demás. Eso es simbólico. Si quieres saber cómo es una persona, no escuche lo que esa persona dice de los demás, no escucha lo que los demás dicen de esa persona, escucha lo que esa persona, ella, dice de los demás. Que cada quien viva como quiera, que cada quien haga lo que quiera, que cada quien esté en la institución gnóstica o grupo religioso que quiera. Y nosotros vamos a avanzar en armonía con los que tengamos una afinidad, con lo que reconozcamos los mandamientos y los ordenamientos de la Logia Blanca, porque acá el problema no es quién tiene o quién deja de tener la razón por un combate intelectual. Acá el tema es dónde la venerable Logia Blanca está poniendo la fuerza para que se termine el plan en el final de esta raza. Hasta aquí ha sido mi intervención. No tengo más para decir en relación al tema. Sí, estoy abierto a todas las preguntas que ustedes quieran hacer a través del chat de la web radio. Los que no se han identificado no pueden preguntar. Si se quieren identificar pueden hacerlo. No es porque nosotros no queramos, es porque así es
el programa de la web radio, del MixLR. Abrimos en este momento la oportunidad para que los que quieran hacer alguna pregunta puedan hacer. Entre los anónimos queremos saludar a Francisco, a Mario, a Hugo, a Silvana, a Gustavo y a Osvaldo y a varios más que sabemos que nos siguen asiduamente en estas audiciones. No aparecen preguntas. Si no hay preguntas, vamos a... bueno, acá. Perdón. Dice acá. Luis Alcinara, en este contexto, ¿cuál es la diferencia entre los celos y la envidia? Los celos, la envidia es cuando a nosotros nos da rabia que otra persona tenga algo. Y los celos generalmente nos da rabia. La envidia tiene más una cuestión material y los celos es más una cuestión psicológica. Esa es la diferencia que podríamos decir. Pero son de la familia. Gabriel, ¿cuál es el karma de quien ataca, desmiente o calumnia a un adepto iniciado maestro de la logia blanca? ¿Y cuál es el karma para quien entorpece a un maestro iniciado en su misión y su mensaje y su obra? Generalmente, como se oponen los planes de la logia blanca, el karma que le cae a esa persona es que se le dificulta muchísimo seguir adelante en su propio camino espiritual en condiciones favorables. Y si tiene dharma suficiente para que le permitan seguir adelante en su camino, generalmente la persona lo aísla a esa persona. Esos que se ponen a combatir maestros, adeptos, iniciados falsamente sin conocimiento de causa, generalmente la logia blanca los aísla y los va dejando solos. O los aísla con la afinidad de las personas que hacen lo mismo. Es decir, ese karma le cae a la persona en su propio trabajo espiritual de una manera o de otra. Lo hemos visto en esta vida muchísimas, decenas de veces. Personas que se ponen a hacer eso, como el karma les cae arriba, en su camino. Porque con las cosas que hacen a veces pueden llegar a desviar o a entorpecer el camino de cientos de otras personas. Por querer convencerlas de algo que no es verdad. Y por hacer que otras personas que pudieran haber tenido una guiatura o una ayuda de un iniciado, de un maestro, no la tengan. Eso también, la persona que los escucha y se va por otro lado, también no supera una prueba que pertenece a ciertos filtros de conciencia, ciertos peajes que hay que pagar para tener el derecho de la guiatura de un iniciado, de un maestro o de un enviado, un mensajero de la logia blanca. Hay filtros de conciencia para poder reconocerlo. No es tan fácil. Eso para contestarle a Augusto en Curitiba. Saludo para Augusto y Melissa en Curitiba. Tenemos a Anselmo de Italia y dice: la ley es ley, la regla es regla, la doctrina es mucha regla. ¿Cómo se puede haber disciplina si no tiene? Respeto de esto, ¿la regla es opcional o es mejor respetarla? Nosotros necesitamos no normas de comportamiento, nosotros necesitamos seguir a las normas de la conciencia, Anselmo. La persona tiene que disciplinarse por conciencia, no por mecanicidad. Cuando nosotros seguimos las normas, te contesto más exactamente. Cuando la persona no le da la conciencia para saber lo que es correcto, se aferra o toma las reglas que le permitan comportarse correctamente. Esos son, por ejemplo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son reglas de comportamiento para las personas que todavía no han despertado la conciencia y no saben en algunas oportunidades qué tienen que hacer. Entonces están los mandamientos. Cuando la persona despierta, tiene ciertas normas superiores a eso, que es lo que la conciencia en cada momento y en cada lugar le dicta, que es exacto. La conciencia no se equivoca, porque es una expresión de Dios. Los mandamientos son reglas para un pueblo que todavía duerme, para no cometer errores. Entonces es mejor seguir algo que ya se sabe que no nos va a permitir violar la ley, a hacer cualquier cosa. Nosotros aspiramos a una acción de la conciencia, no a las reglas.
En un grupo esotérico no deberían existir reglamentos, debería existir el comportamiento de la conciencia. Aparece la regla cuando se violan los comportamientos éticos de la conciencia. Eso es para Anselmo. Tenemos a Gabracos, que se encuentra en la ciudad de Colonia, saliendo para Libertad, la ciudad de Libertad. Muchas gracias, Laura, un abrazo. Sí, será por la introducción, supongo. Bueno. Jefferson, de Brasil. Buen día, maestro. Gratitud por la magnífica enseñanza. Me gustaría saber si la ley divina puede hablar exactamente lo que una puede usted hacer para eliminar un karma generador en esta vida o en otra. Generado en esta vida o en otra. Si la ley divina puede hablar exactamente lo que una... Está medio trabucada la pregunta. Para eliminar un karma generado en esta vida o en otra, lo que nosotros tenemos que hacer es dejar de cometer el error por el cual contrajimos ese karma. Eso es lo primero. Para eliminar un karma, primero, dejar de cometer el error que nos generó ese karma. Y segundo, pagarlo. Si se puede, pagarlo con servicio. Y si no se puede, pagarlo con dolor. Y se terminó el problema. Todo karma se puede pagar. Con servicio o con dolor, si es un karma duro. Jefferson. También trabucada la pregunta con el español. Tenemos acá a Sebastián de Trinidad Flores, Lumicial Lakshmi. Maestro, uno tiene que dialogar, compartir, resolver situaciones de la vida con la flia, con los hermanos. ¿Cómo hace uno para no identificarse, ni calumniar, ni tener celos, ni hablar mal? Muy fácil. Esa es la pregunta más fácil hasta el momento. Para no identificarse en todo eso, lo que uno tiene que hacer es hacer todo eso parado en un tercer estado de conciencia. Cuando uno dialoga con los hermanos, con la familia, con los compañeros de trabajo, en tercer estado de conciencia, no se va a identificar, no va a calumniar, no va a tener celos y no va a hablar mal. Sebastián, tercer estado de conciencia en el corazón tranquilo. Esa es la respuesta, es fácil. La respuesta, no estoy diciendo que sea fácil hacerlo. Alejandra Dippel, Echaristópolis Dáscale, lo dijo en griego, Alejandra en Bolonia, Italia. Un saludo para ustedes. Creo que están viniendo ahora para la convivencia en Grecia. Tenemos a José da Silva Matos, que ya habla perfecto español. No sé, me parece que ahora está por Brasil, por Blumenau, por ahí, más al norte. ¿Dónde anda usted, José? Muchas gracias, maestro, por sus profundas aclaraciones. Mi pregunta es, en un estado psicológico de ahimsa, ¿una persona no critica y ni juzga? ¿Existe una crítica y un juzgamiento que tenga origen en la conciencia? Bueno, está bien la pregunta, aunque parezca media extraña, o aunque parezca obvia. Si hay ahimsa, en el ahimsa hay paz, hay un corazón tranquilo, tiene que haber tercer estado de conciencia. En ahimsa. Ahí no se puede criticar y no se puede juzgar. No se puede. No se debería. Si es correcto el estado de ahimsa. Y dice si existe un crítico y un juzgamiento. Sí hay. Sí hay una crítica y un juzgamiento de la conciencia, pero no sería una crítica y tampoco sería un juzgamiento en la acepción que nosotros le asignamos a las palabras. Cuando la conciencia se quiere expresar de algo, lo que hace no juzga, es un juicio correcto y exacto. La conciencia tiene la capacidad de hacer un juicio exacto de una situación, de un evento o de una persona. Pero no sería juzgar en el sentido negativo que nosotros les damos. La conciencia tiene la capacidad de definir una situación. No es una crítica. Yo diría que es un juicio exacto de la conciencia. Clairton, creo que está en la ciudad de Canoas, en Brasil. Muchas gracias. A ustedes saludos. Acá en el templo de curación Serapis dice, maestro, ¿qué relación hay entre la santidad y el santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar? Que los tres son santos. Tenemos a Llanos desde España, Valencia, destacado en Valencia, creo que está viniendo ahora para Grecia, la convivencia. Buenas tardes, maestro. El aforismo del maestro Gurdjieff, juzga a los otros de acuerdo a lo que tú eres, rara vez te equivocarás, significa que podemos juzgar, es decir, comprender los yoes de los demás solo cuando los hemos comprendido nosotros. Sí, correcto. Y además,
lo que le decíamos a José, que tiene que haber un juicio de la conciencia, no del ego. Lo que tú decís es exacto, y perfecto. Y además le agregamos la expresión de la conciencia. Si nosotros juzgamos con la conciencia, no nos vamos a equivocar. Es correcto. Helen está haciendo misión, creo que en Pando, Uruguay, me parece. Maestro, si todos nos vemos a través del ego, tampoco podríamos preguntarle a los demás cómo somos, ¿no? Claro, lo que pasa es que el ego, al verse identificado en los demás, para él es muy fácil. Para él es muy fácil. Es decir, nosotros vemos la acción del ego en los demás, no en nosotros. Esa es la clave. La pregunta tuya hace aparecer el discurso como una paradoja, pero no es una paradoja. Porque el ego se reconoce a sí mismo afuera. Esa es la clave. No adentro. El ego se reconoce a sí mismo afuera de la persona, no en sí misma, en los otros. Esa es la clave. Helen me está haciendo un juego de palabras. Bueno, Giselle, creo que está en Montevideo, Uruguay. Maestro, cuando vemos a otra persona juzgar al otro y nosotros no lo hacemos, ¿estamos descubriendo en el que juzga algún yo que nos pertenece? ¿O estamos aprendiendo que eso no es correcto? No sé si me explico. Cuando vemos a otra persona juzgar al otro y nosotros no lo hacemos, estamos descubriendo... Pueden ser las dos cosas. Las dos cosas pueden pasar. Giselle. Jorge. Creo que es Jorge de Maldonado, Uruguay, me parece, porque acá dice Jorge Gnosis. Jorge, nombre, apellido, Gnosis. Muy claras sus palabras, maestro. Muchas gracias por su asistencia y ayuda. Saludo, ahí va, Maldonados. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo grande para vos, Graciela y toda la familia. Sebastián, maestro, en la Pista y Sofía, el maestro Samael en el capítulo 49 dice que el alma son leyes, fuerzas, virtudes, divinales, poderes. Cada vez que se desintegra un agregado psíquico, cristalizamos alguna virtud o algún poder o alguna ley. Claro. ¿A qué ley se refiere el maestro? Son las leyes que corresponden a cada uno de los planos. En estos días dimos una conferencia en la convivencia internacional que tuvimos en Italia, en el monasterio Samael de Italia, ahora en julio. Dimos dos conferencias, una sobre la felicidad y otra sobre la libertad. Y ahí analizábamos que una persona que se quiere hacer libre en cada uno de los planos, lo más libre que podemos ser en un plano es las leyes que rigen ese plano. Entonces nosotros nos vamos conquistando y vamos liberándonos en cada plano. Por ejemplo, para que me entiendas, Sebastián, el mundo físico tiene 48 leyes. Entonces yo no puedo ser más libre que esas 48 leyes, no puedo. La persona ya en la ciudad vive a 50, 100, 200, 300, 400 leyes. Lo más libre y la conquista más grande sería quedar a 48 leyes. Y la única forma que una persona podría vivir a 48 leyes en el mundo físico es viviendo en la naturaleza, de la forma más simple posible, cultivando su propio alimento, consiguiendo su propia ropa, consiguiendo su agua, gastando su tiempo en eso, y no en cosas que no tienen nada que ver. Esas son las leyes de libertad en cada plano. Itziar dice, esta es de Tenerife, Islas Canarias, España, pues. Hola maestro, a veces puede ser que dudar nos hace plantearnos las cosas y poder avanzar, claro. Sin embargo, dice el maestro Samael que la duda es la carcoma del alma. Hay que tener cuidado con eso. Porque yo no diría dudar, yo diría reflexionar muchas veces nos hace avanzar. Vamos a ser más exactos. Porque la duda es un veneno, la duda es la carcoma del alma, la reflexión es otra cosa. ¿Cómo diferenciar entre lo que es juzgar o simplemente cuestionarse las cosas? Eso es bien fácil. Porque cuando juzgamos, si no está la conciencia, es egoico. Tiene una carga psicológica, pesada, egoica. Y cuando nos cuestionamos las cosas, puede ser el ansia de sabiduría del ser y de la conciencia. Es muy diferente.
Eso, Itziar, para que me entiendas, tiene un gusto psicológico muy diferente. En el juzgar hay algo pesado del ego. En el cuestionarse es algo natural. En la búsqueda que tiene el alma, en la búsqueda que tiene el ser hacia la conquista de la verdad, de la libertad y la sabiduría. Tenemos un gran comentario del filósofo uruguayo William Jalil que dice: buen día. Es un comentario chino, o quizás se le cortó, acá aparece más abajo. Ahora sí, yo dije el chino, ¿qué estás? Saludando a todos. La pregunta es sobre el santo. Cuando ya no se identifica más con nada, ya no tendría forma de manifestarse, no tendría mente. ¿Cómo se manifestará? No, porque esa es una idea llevada muy al extremo. El santo no es que no tiene forma de manifestarse, el santo logra tener un comportamiento correcto en el mundo físico, pero no quiere decir que no tiene ego, porque todavía no ha llegado a la muerte. El santo se negó, el santo tiene disciplina, el santo tiene buen comportamiento. Al santo le viene ganas de fumar y no fuma, porque se comporta correctamente, pero tiene el ego adentro todavía. Se sigue manifestando adentro, ahí está la diferencia. Entonces tiene que pasar por el trabajo de comprensión y muerte para ya sacarle la sabiduría a ese ego que se quiere manifestar y poco a poco encarnar el alma y poco a poco encarnar a su ser y convertirse en un maestro. Tenemos una de Nélida, Trinidad me parece. Maestro, muchas gracias por sus palabras. La mente no puede conocer lo que jamás ha conocido. Claro, ¿cómo va a conocer la mente lo que nunca ha conocido? Correcto. Muy bien, Nélida, por su comprensión. Bruna creo que es de Cascabel, me parece. Bruna Beatriz. Muchas gracias por la enseñanza. Bueno, Bruna, un saludo para usted. También tenemos una intervención de Horacio, de Uruguay, Paysandú. Muchas gracias, maestro. Puede ser que ayude mucho a no jugar el no tener esquemas de cómo se debe vivir siempre las situaciones. Claro. Eso que tú estás diciendo, Horacio, 100%, y le agregaría una pequeña cosa para hacerlo más potente. No tener esquemas de cómo vivir y no querer que los demás vivan como nosotros. Eso es importantísimo. Con esas dos cosas, impresionante lo que podemos avanzar y liberarnos. No querer convencer a los demás de cómo sería correcto vivir, en qué institución sería correcto estar, de cómo se tiene que vestir, de cómo tiene que hacer lo otro. Eso es importantísimo. Con esas dos cosas seríamos mucho más libres. Acá tenemos una en portugués. A ver, voy a practicar el portugués. Mestre, existe una fuerte tendencia entre los estudiantes gnósticos no estudio de eneagrama por conta disto tipificar a las personas. Eso también sería una forma de juzgar a los demás. Claro, sería una forma de juzgar a los demás, a la cual, obviamente, será esotérica, será todo un conocimiento, pero quiera o no, estamos encasillando a la persona es un juicio. Y hay que tener cuidado porque la clasificación puede ser incorrecta, y si es incorrecta, se puede ganar un karma. Claro, es verdad. Eso puede servir para muchas cosas, pero hay que tener cuidado. Las herramientas esotéricas son a veces de doble filo, o son útiles o pueden hundirnos. Esa es la respuesta a Antonio Janín Martins. Discúlpeme el portugués. Claudia Daniela, me parece que es de Uruguay, de Maldonado, me parece. Bien, maestro. Muy clara su conferencia. Para alguien que comienza su camino, llegan perfectamente y se entienden todo. Bueno, me alegro, que les sea útil. Un abrazo para usted y su esposa, para usted, Claudia Daniela y todos los hermanos de Maldonado. Me parece que Claudia Daniela es de Maldonado. Sí, Milesi. Muchas gracias. Sí. Iliano, Guadalupe. Oye, Guadalupe. Si se nos presenta Valencia, España. Si se nos presenta una situación complicada, ¿cómo evitar que salgan los egos y estar en recuerdo de sí? ¿Algún consejo? Sí. En la vida siempre se presentan situaciones complicadas y se presentan picos de tensión, en el cual es a veces más difícil mantener la calma y el control.
cuando la persona ya se acostumbra a practicar el tercer estado de conciencia, el recuerdo de sí, cada vez va siendo más difícil que lo saquen de su centro de gravitación del tercer estado de conciencia y del recuerdo de sí. Es cuestión de práctica, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y otra cosa que queremos decirle a Guadalupe, que se está iniciando en estos estudios gnósticos en Valencia, España, es que es muy importante para poder no identificarse en esos momentos más fuertes. Es muy importante tener una cosa que se llama la convicción doctrinal. La convicción doctrinal es conocer el cuerpo de doctrina que plantea la Gnosis para cambiar nuestra vida, para vivir mejor, para acercarnos a Dios, a la felicidad, a la verdadera libertad, a la verdadera sabiduría. Conocer ese cuerpo de doctrina lo más posible para ver si es verdad. Y el día que uno lo conoce y lo empieza a practicar y tiene un conocimiento claro de cuál es su meta, hacia dónde va a caminar, va a ser mucho más fácil mantener la calma en los momentos difíciles, mantener el control en los momentos fuertes y mantener el recuerdo de sí. Para Guadalupe, la respuesta exacta es: se requiere práctica y convicción doctrinal. Teo Milonás, el griego: muchas gracias, maestro. Naise Calá, Theodorice, Caristopoli, Sejeretame, Potomonastiria, de donde Catría, dos, Tinelava, Naise Panda, Calá, que Calos Filosmas. Estamos saludando acá a un hermano de Grecia que habla español. Isadora Freitas Robalini, creo que está en Brasil, me parece que es de Brasil. Maestro, muchas gracias por la brillante conferencia, que he venido en muy buen momento. Un gran abrazo a Laura, acá está. Maestro, sobre los cambios de la luna psicológica, a veces aparece un defecto muy pesado, como usted mismo dijo, por ejemplo, el yo ladrón. Si nos identificamos con esto, nos tornamos muy malos. ¿Cómo hacer, maestro, con estos yoes muy pesados? ¿Qué puede decir de esto? Se trabajan de la misma manera, midiendo la resistencia. La clave de los triunfadores en el mundo físico y en el mundo psicológico es saber calcular la resistencia. Si yo me tengo que enfrentar en el mundo físico en una pelea a una persona que es 2 veces más grande que yo, si yo peso 100 kilos y el otro pesa 150, es más grande, tiene armas, yo no puedo ir así simplemente por adelante, sin nada, a enfrentarme. Tengo que tener estrategia, tengo que ver desde dónde lo voy a atacar, tengo que ver en qué momento lo voy a atacar cuando esté más descuidado. No me voy a presentar frente a frente porque es más grande que yo, sin armas. Entonces, cuando el ego es muy grande, hay que diagramar un plan de trabajo, de estudio, y atacarlo en los puntos débiles, con las herramientas adecuadas, en los momentos donde el yo tiene problemas. No podemos ir frente a frente. Recuerda que cuando Hércules se enfrenta, Hércules es el que se enfrenta a la ira del Lerna, Hércules lleva un escudo que lo usa de espejo, porque si la mira, no, estoy diciendo cualquier cosa. ¿Cómo era eso? ¿El espejo con quién era? Perdón. Con la medusa. Con la medusa. Era Perseo. Si Perseo la miraba a la medusa de frente, lo hipnotizaba. No era con la hidra, era con la medusa. Pero la mitología griega dice que ahí tenía que usar el espejo. La mitología griega, para no enfrentarse cara a cara, porque lo hipnotizaba y lo anulaba. Perseo con la medusa. Claro, ahora me recordé. Bueno. Tenía la idea que era un héroe que se enfrentaba a un monstruo que lo tenía que atacar con el espejo. ¿Me entiende, Isadora? Simbólico. Ricardo de Uruguay, Montevideo, muchas gracias. Un abrazo para ustedes también. Sebastián, infinitas gracias. Augusto de Chile, Santiago de Chile. Muy agradecido, maestro. Creo que uno vive cosas del mundo para luego ir en ayuda del mismo. Claro, eso pasa mucho, Augusto. No hay que usarlo como justificación, pero es un aprendizaje. Es un aprendizaje que en determinado momento se corta, lo aprendió y se puede ayudar a otras personas. Es verdad, a mí me pasó eso. Gnosis Marechal, no se sabe quién será, posiblemente sea el Christian Kuhn. Maestro, un gran saludo desde Marechal, no se sabe quién es. La pregunta, tampoco se sabe de quién es. ¿Cuál es el karma de los chismes esotéricos? Hablar de las vidas pasadas, de los hermanos, ¿no? Claro, perfecta la pregunta. Eso no es correcto porque muchas veces se pueden cometer errores.
A veces se puede decir una persona que es esto o lo otro, producir un trauma. Esas son cosas esotéricas que se deben manejar con mucha cautela, con mucho cuidado, en condiciones muy controladas, con determinadas personas que ya están preparadas, y no es para hablar así de cualquier cosa. Porque cuando se empieza a manosear todo eso, se profana. Y la persona tiene que estar preparada para aceptar esas cosas. Y el que las dice se crea un karma, porque se le van a venir situaciones por andar diciendo esas cosas. Así que es mejor, eso hay que manejarlo en ambientes de cámara hermética, controlados, cuando ya se sabe que la persona puede. Estuvo muy bien la pregunta, lamentablemente no sabemos de quién es, pero está bien. Helen, gracias, y estamos con una primera cámara en Pando. Perfecto, felicitaciones. La pregunta era sincera. Sí, yo sé, Helen. Gracias por aclararme ese punto, porque suelo preguntar para conocerme mejor. Bueno, está bien, yo sé que era sincera. La respuesta era que el ego ve el ego en los demás, no en uno mismo. Esa era la respuesta, me acuerdo. Alan, Pato Branco, Brasil, muchas gracias por las enseñanzas. Saludos de Pato Branco. Igualmente para usted y Sinara. María Florencia, Paysandú, muchas gracias. Súper, me alegro. Anita Benditi, de Italia. Venerable maestro mi, moltissime grazie per tutti i suoi chiarimenti. Volevo chiedere come facciamo a sapere se i rapporti che abbiamo con i fratelli gnostici sono di pura amicizia y no de afinidad egoica. Está bien la pregunta, Anita. En español dice, ¿cómo se sabe si las relaciones con los hermanos gnósticos son amistad pura o son egoicas? Mira, Anita, te voy a decir la verdad, de las dos cosas. Hay afinidades egoicas en porcentajes y hay amistades de la esencia en altos porcentajes. Pasan las dos cosas. Está todo mezclado. Pasan las dos cosas. Está muy bien la pregunta, Anita, que es una hermana italiana que tiene mucha comprensión sobre la enseñanza gnóstica, y está muy bien la pregunta. Me parece que esta de los símbolos raros es Isis, misionera mexicana que se encuentran en Bulgaria con su esposo Diego. Muchas gracias, maestro y Laura, por sus enseñanzas, como siempre, muy claro, todo y grandes tesoros de la luz para la conciencia. Gracias a ustedes. Juan Manuel, me parece que es de Badajoz, España. Cuando un maestro reconocido de la gnosis se atreve a ir contra de otro maestro de la logia blanca, metiéndolo en el mismo saco que los traidores al maestro Samael, ¿qué sucede en ese caso? ¿Se supone que internamente os reconocéis? ¿Entre ustedes podría aclarar el tema? Solamente se podría hacer algo de eso cuando hay un ordenamiento interno de una misión de la logia blanca para frenar una acción de una persona que a nombre de un maestro o de una institución se encuentra haciendo un daño al plan de la logia blanca. Solamente si hay un permiso interior. Si no hay un permiso interno, lo que sucederá en ese caso, caerá sobre el bodhisattva del maestro un gran karma. Y lo otro, de si se reconocen los maestros entre sí o no. Te debo decir que el plan de la logia blanca puede haber iniciados incluso maestros que no conocen todo el plan completo de la logia blanca. Y sin más vamos a la vida del maestro Jesús, que sus 12 apóstoles, maestros bodhisattvas de maestros autorrealizados en la venida de Jesús, los 12. Pero es muy claro, el maestro Samuel lo dice y el maestro José lo dice, el único que conocía el plan completo de la logia blanca a través de la misión del maestro Jesús era Judas. Los otros solo conocían el papel que les tocaba a cada uno de ellos, pero no conocían el rol de los demás. Y estamos hablando de 12 maestros exaltadísimos que acompañaron al más exaltado del planeta. Entonces, que sea maestro no quiere decir que una persona sea maestro, no quiere decir que conozca el plan completo de la logia blanca. Ahí me parece que está el quid. Y en el caso que haya una acusación, si no hay una orden interna, se está metiendo en un grave problema el bodhisattva, porque no vamos a hablar del maestro, la acción del bodhisattva. Espero que haya sido clara la respuesta, Juan. Luis y Alcinara, infinitas gracias, saludos. Serapis, Nicolás, maestro. No, del Brasil viene esta pregunta, Casapao do Sul, maestro. Tenemos ahora una convivencia en Casapao do Sul del 19 al 23 de septiembre, inauguración del Templo de Curación Serapis. Estamos todos preparándonos para llegar masivamente a Casapao do Sul desde varios países del mundo
Maestro, no identificarse con la mente que juzga. ¿Es lo mismo que no juzgar? No identificarse con la mente que... No, no es lo mismo. Porque la mente puede juzgar y, a nivel mental, y quizás no se expresa eso hacia afuera, pero está juzgando. O sea, ¿cómo hace usted al mismo tiempo para juzgar mentalmente y estar en recuerdo de sí? No se puede. Porque si está en recuerdo de sí, no juzga. ¿Ve? Si está en recuerdo de sí, no va a juzgar, es imposible. Para juzgar, tiene que haber perdido la conciencia. Porque tiene que ser un ego el que juzga. Lo que sí puede pasar es que la persona juzga mentalmente, pero no lo dice, lo piensa. Entonces ya hay un nivel de identificación menor, es menos grave el problema. Espero que le haya quedado clara la respuesta a Nicolás. Los hermanos del Brasil me tienen un poco asombrados porque muchas veces me mandan consultas por email, a las cuales a veces son un poco largas y extendemos nuestro tiempo con respuestas larguísimas. Y casi nunca nos llega una respuesta, si recibieron la respuesta, si les gustó, si está mal, si tienen alguna duda. Sí. Entonces a mí me queda la duda, ¿será que la recibieron? Ni un ok es una característica, parece ser del pueblo de Brasil. No estoy juzgando, no estoy criticando, me asombra el evento. No estoy diciendo que esté bien ni que esté mal, quizás sea más complicado. Llegó la respuesta, ¿para qué voy a contestar? Si ya llegó, y lo que yo quería saber ya lo sé, no tengo nada que contestar. Claudia Daniela, sí, Maldonado. Graciela Bambilla, que es de Italia. Maestro, gracias por la conferencia. Un saludo a usted, Graciano. Alcinara, Teo Milonás, te espero en el Brasil con un coffee doble. Claro, el Teo Milonás está en la lista de los que viajamos de Grecia. Sinara, muchas gracias, maestro, por las enseñanzas. Alumbrar nuestro camino. Igual para usted, Alcinara, felicitaciones por la misión del Pato Branco. Sinara. Alejandro Landeira pregunta de una hermana del inicial Michael que no dice quién es: si se lleva a estudio un agregado muy fuerte y no se logra el arrepentimiento, ¿qué se debe hacer? Seguirlo estudiando. Porque si no se llega al arrepentimiento, quiere decir que falta comprensión. Cuando hay comprensión, surge espontáneamente el arrepentimiento. Y el arrepentimiento se transforma luego en fuerza de voluntad para matar el ego. Interesantísimo el fenómeno. Si no logra el arrepentimiento, falta comprensión. Esa es la respuesta para la hermana de Michael, que no se sabe quién es porque no se ha identificado. Gnosis Marechal, sí. Cristian Kuhn, claro. Muy bien. Gracias, Gladys. Charles, Ricardo Rodríguez Charles, el hermano director de la Gnosis, Asociación Cultural Gnóstica Samael Aumbeor en el Brasil. Un gran saludo. Samael Lasmi, sí, perdón. Samael Lasmi, Asociación Cultural Gnóstica Samael Lasmi del Brasil, director para el Brasil, el hermano Charles. Hoy creo que es el Día del Padre en el Brasil. Saludos para todos los papás del Brasil. Me recuerdo de su hijo el Dylan, cuando fuimos a comer. Bueno, no le voy a contar ahora en público la historia de mi papá me mata, pero usted ya la sabe. Un gran abrazo y muchos saludos para ustedes, Dylan, también si está escuchando. Bueno, Rubén, muchas gracias, maestro, por su luz. Autoobservándome aquí ahora veo mi mente intermedia, juzgando cuáles preguntas considera profundas y otras no tanto. Comprendo entonces por qué el tercer estado es necesario para no juzgar. Necesito estar en mi mente interior. Perfecto, Rubén, es correcta la reflexión. Perfecto. Maestro, por ahora estoy ubicado en la ciudad de Pizarras, en Santa Catarina. Correcto, José. Un gran abrazo, mucha fuerza y éxitos en su camino interior y en la misión. José da Silva Matos, un hermano querido por nosotros, fue el primer hermano que contactamos en la misión nuestra en esta época en el Brasil, a través de la red. Con él empezaron los primeros conversaciones a través del hermano Fernando Castro. Se unió inmediatamente Charles y fueron apareciendo otros, pero José tengo entendido que fue casi el primero. Dios le pague. Mire, José, todo lo que se ha hecho en el Brasil con esa pequeña conversación que nació hace unos años con usted. Dios le pague. Ilianos, maestro, ¿por qué el ego siente ira cuando ve el mismo defecto en los demás y no se autojustifica? Así cae en su trampa y lo podemos ver. Claro, el ego siente ira
porque se ve descubierto. Y cuando se ve descubierto, peligra su sustento, peligra su vida. El ego se enoja tremendamente cuando se ve descubierto. Por eso se enoja. Es decir, se ve en peligro de desaparición, y más si hay un trabajo espiritual. Isadora, gracias por las aclaraciones. Mateo Cuadrino, señor Mateo, misionero destacado en el norte de Italia, con 4 primeras cámaras en este momento a su cargo. Cuando falta comprensión, ¿la solución solo es transmutar y orar? No, la solución cuando falta comprensión no es solo transmutar y orar. Cuando falta comprensión hay que reflexionar más, hay que analizar más, hay que autoobservarse más para poder ver el ego en acción en los 5 centros. Cuando falta comprensión, la comprensión se aumenta de 2 maneras. Con el análisis superlativo de fondo, con información correcta, y con la fe. Entonces, cuando falta comprensión hay que tener más elementos para poder entender. ¿Comprende? Eso, Mateo. Fernando y Andrea. Maestro, muchas gracias por las enseñanzas. Un abrazo para ustedes también en Wuppertal, Alemania. Estamos terminando la transmisión casi. Marechal, muchas gracias, maestro, por las aclaraciones. Quizás podamos encontrar luego en la convivencia de Casa Pava. Claro, nosotros vamos a ir a Casa Pava. No sé si usted va a ir, se va a dignar acompañarnos con su presencia, amigo Christian Kuhn y su digna esposa. Esperemos que sí, para poder compartir en Casa Pava, claro. Antonia, de Italia, con Misión con Tiziano en Francia en este momento. Muchísimas gracias, un grandísimo abrazo a Ley, a Laura, Tiziano, claro, y Antonio igualmente, para todos. Vamos a terminar en este momento la transmisión, anhelando para todos ustedes, primero que nada, darles las gracias por habernos acompañado en la tarde de este domingo, por compartir con nosotros, a los hermanos de todos los países, muchos, hemos contabilizado como 15 países en este momento, una conferencia que ha sido seguida por más o menos unas 300 personas en todo el mundo, y que se seguirá escuchando a través de las grabaciones que quedan en la web, en la radio. Es nuestro anhelo que las fuerzas del ser lleguen a todos nosotros, se depositen en nuestro corazón, para que todos nosotros nos podamos mantener fieles y firmes en la búsqueda, en la luz, en el conocimiento. También expresarles a todos los hermanos que van a llegar al monasterio el 13, del 24 al 27 de agosto para la convivencia de verano en Europa, y también a todos los hermanos que nos estamos preparando para nuestra asistencia a la inauguración y convivencia del Templo de Curación Serapis en Casa Pava do Sul, en el Brasil. Allá nos estaremos encontrando para darnos un abrazo, un saludo fraternal, seguirnos apoyando y entusiasmando mutuamente en el camino hacia la conquista de nuestro ser, hacia la conquista de la luz, hacia la conquista de la libertad. Infinitas gracias a todos, tengan un buen domingo, paz y bendición.